Aquí tienes el guión modificado. He realizado cambios sutiles en los sinónimos y he integrado las frases que parecían subtítulos directamente en la redacción para que todo fluya como un único bloque continuo. El nivel de modificación es de aproximadamente el 5%, manteniendo exactamente la misma longitud y formato de un solo párrafo, tal como lo solicitaste. Por un instante, dejemos atrás el bullicio constante de los informativos matinales. Apartemos, aunque sea por un momento, esa avalancha de titulares prefabricados que diariamente intentan simplificar la enredada realidad geopolítica en una narrativa de buenos y malos. Porque lo que está sucediendo en estos momentos en el hemisferio occidental no es un episodio diplomático rutinario ni un desacuerdo pasajero entre gobiernos. Nos encontramos en realidad ante un movimiento que podría marcar un antes y un después en la arquitectura del poder regional. El 11 de noviembre de 2025 podría quedar registrado en los manuales de economía política como la fecha en la que una pieza fundamental del entramado estratégico de Estados Unidos en América Latina decidió modificar sustancialmente su postura histórica. Me refiero, por supuesto, a la decisión del gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, de suspender la cooperación de inteligencia militar y civil con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Soy Richard Wolff, y en este análisis vamos a examinar con pausa y con datos qué significa verdaderamente este movimiento y por qué ha generado tanta inquietud en los centros de poder de Washington. Es un cambio que va más allá de lo simbólico y conviene subrayarlo desde el principio. Esta decisión no es un gesto menor ni una simple discrepancia diplomática. Representa, en términos operativos, la interrupción de una infraestructura de cooperación que durante décadas formó parte vital de la relación bilateral entre Bogotá y Washington. Para comprender la magnitud del cambio, hay que mirar atrás. Durante más de un siglo, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha estado profundamente influida por la conocida doctrina Monroe, un marco estratégico que en la práctica consolidó la idea de la región como zona de influencia prioritaria de Washington. En ese contexto histórico, Colombia fue configurándose progresivamente como uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica. Programas como el Plan Colombia, financiados con miles de millones de dólares, reforzaron los vínculos militares, de inteligencia y de seguridad entre ambas naciones. El resultado fue la construcción de una cooperación sumamente profunda que muchos analistas consideraban estructural. Hasta ahora, con la decisión de Bogotá, lo que ha hecho el gobierno de Petro es quebrar al menos parcialmente esa inercia histórica. Desde la perspectiva oficial colombiana, el argumento central es nítido. La seguridad nacional, la estabilidad regional y la relación con países vecinos no pueden depender de forma exclusiva de los intereses estratégicos de una potencia externa. Este planteamiento marca un cambio de enfoque relevante en la política exterior colombiana, en especial en lo que respecta a Venezuela. Bogotá ha señalado de manera explícita que no desea que la cooperación antidrogas o de inteligencia se utilice como plataforma para operaciones que puedan desestabilizar a naciones vecinas. Y esta postura, lógicamente, ha generado preocupación en Washington. Pero para entender la intensidad de la reacción estadounidense, debemos observar también el contexto económico global en el que se produce este movimiento. En cuanto al trasfondo económico de esta tensión, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo en términos nominales, pero de igual forma enfrenta desafíos fiscales significativos. La deuda pública estadounidense supera los 35 billones de dólares, una cifra que ha alimentado debates internos sobre sostenibilidad fiscal a futuro. Simultáneamente, la competencia estratégica con China, las tensiones energéticas globales y los altos costes de mantenimiento del sistema de alianzas internacionales han incrementado la presión sobre la política exterior norteamericana. En este escenario, América Latina y en particular los países con grandes recursos energéticos mantienen una importancia estratégica evidente. Y aquí entra el factor energético venezolano, ya que Venezuela posee algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Esto convierte a la nación en un actor energético de primer orden, sin importar su situación económica actual. Desde la óptica de Washington, la estabilidad política y económica de Venezuela siempre ha tenido repercusiones directas para la seguridad energética de la región. Desde la perspectiva de Caracas, en cambio, las sanciones y presiones externas se interpretan como intentos de condicionar su soberanía sobre esos recursos. Es en este punto donde la decisión colombiana adquiere una dimensión superior. Al reducir la cooperación de inteligencia, que históricamente facilitaba la coordinación con Estados Unidos,
Bogotá introduce un elemento de incertidumbre en el tablero regional. No implica forzosamente un alineamiento automático con Caracas, pero sí evidencia una voluntad de mayor autonomía estratégica. Y esa autonomía es precisamente lo que genera nerviosismo en ciertos sectores de Washington. En un mundo menos unipolar, otro factor clave para entender este momento es la transformación del sistema internacional. Hace 20 años, la capacidad de maniobra de los países latinoamericanos frente a la presión financiera y diplomática de Estados Unidos era mucho más limitada. Hoy el panorama es distinto. La expansión del comercio sur, el crecimiento de economías emergentes y el desarrollo de instituciones financieras alternativas han ampliado, aunque de forma desigual, el margen de actuación de muchas naciones. Esto no significa que la influencia de Washington haya desaparecido. Sigue siendo enorme, pero sí implica que el monopolio de opciones económicas ya no es tan absoluto como en décadas anteriores, y el gobierno colombiano parece estar actuando tomando en cuenta precisamente ese nuevo entorno. Sobre el caso clave de monómeros, dentro de este complejo tablero geopolítico hay un nombre que aparece de forma recurrente y que merece especial atención: Monómeros Colombo Venezolanos. Para el público general puede parecer una empresa petroquímica más, no obstante, su importancia es considerable. Históricamente, Monómeros ha suministrado una porción muy significativa de los fertilizantes utilizados en la agricultura colombiana. Esto la convierte en un activo estrechamente ligado a la seguridad alimentaria del país. Durante los últimos años, la compañía atravesó serias dificultades financieras y administrativas, sobre todo en el contexto de las tensiones políticas venezolanas. Actualmente, se halla en un proceso de reorganización supervisado por las autoridades colombianas, y aquí emerge uno de los debates más delicados. En el debate de privatización versus control estatal, el presidente Petro ha advertido públicamente que una venta de monómeros podría tener consecuencias negativas para el sector agrícola colombiano, especialmente para los pequeños productores. Su argumento es que si la empresa pasa totalmente a manos privadas con lógica puramente financiera, el precio de los fertilizantes podría volverse más inestable y menos accesible para el campo de Colombia. Los defensores del mercado, por su parte, sostienen que la gestión privada podría mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de inversión de la compañía. Esta discusión no es nueva en América Latina, pero en este caso adquiere una dimensión geopolítica adicional debido al vínculo de la empresa con Venezuela y al contexto regional. Se trata de un equilibrio delicado, pues lo que estamos viendo en esencia es a Colombia intentando redefinir su posición estratégica en un instante de transición del sistema internacional. Por un lado, Bogotá requiere mantener relaciones funcionales con Washington, su socio histórico y principal destino de exportaciones. Por otro, enfrenta realidades regionales: migración, comercio fronterizo, estabilidad energética que le empujan a buscar una relación más pragmática con Caracas. Gestionar ese balance será uno de los grandes retos de la política exterior colombiana en los próximos años. Mirando hacia adelante, en las próximas semanas y meses habrá que observar varios indicadores clave. La evolución del proceso de reorganización de monómeros, las señales diplomáticas entre Bogotá y Washington, el comportamiento de la cooperación energética regional y, por supuesto, el contexto político en Estados Unidos, porque lo que está en juego no es solamente una decisión bilateral, sino el posible arranque de una reconfiguración más amplia del equilibrio de poder en el hemisferio. Continuamos. Si algo nos enseña la historia de la política internacional es que los cambios más trascendentales rara vez se anuncian con grandes titulares. Suelen iniciar con decisiones técnicas, movimientos administrativos o ajustes aparentemente limitados que con el tiempo revelan su verdadero alcance estratégico. Y eso es precisamente lo que bastantes analistas creen que podría estar ocurriendo ahora mismo con Colombia. Respecto a la reacción en Washington, aunque la respuesta oficial de Estados Unidos se ha mantenido por ahora dentro de los cauces diplomáticos habituales en los círculos de seguridad y política exterior de Washington, la decisión colombiana no ha pasado desapercibida. Durante décadas, Colombia fue considerada uno de los socios más confiables de Estados Unidos en América Latina en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico e intercambio de inteligencia. Esa percepción de previsibilidad era en sí misma un activo estratégico. Cuando un socio históricamente alineado introduce alteraciones en esa arquitectura de cooperación, los planificadores estratégicos, como resulta lógico, toman nota, no porque implique necesariamente una ruptura total, sino porque inyecta incertidumbre
en un sistema que durante años operó con parámetros bastante estables. Considerando el factor regional, este movimiento no puede analizarse únicamente en clave bilateral. América Latina atraviesa un momento político particularmente dinámico. En varios países de la región se han consolidado gobiernos que, con matices importantes entre sí, comparten una característica: buscan ampliar su margen de autonomía en política exterior. No se trata forzosamente de un giro ideológico uniforme ni de un bloque monolítico. Más bien hablamos de una tendencia progresiva hacia políticas exteriores más pragmáticas, menos alineadas de forma automática con un solo polo de poder. Colombia, bajo la administración Petro, parece estar explorando precisamente ese espacio intermedio. En la disyuntiva de seguridad versus soberanía, uno de los debates de fondo que subyace a toda esta situación es el clásico dilema entre cooperación en seguridad y autonomía soberana. Desde la perspectiva de Washington, los mecanismos de inteligencia compartida han sido herramientas vitales para combatir redes de narcotráfico, crimen organizado y grupos armados en la zona. Desde la óptica de Bogotá, sin embargo, existe una preocupación creciente por el grado de dependencia que puede generar una cooperación excesivamente asimétrica. El gobierno colombiano ha insistido en que su propósito no es quebrar la colaboración internacional, sino redefinirla bajo parámetros que, según su narrativa, respeten mejor la soberanía nacional y las prioridades de la región. La diferencia entre ambas interpretaciones es en gran medida donde se concentra la fricción actual. Sobre el componente económico interno, más allá de la geopolítica, hay también factores domésticos que ayudan a entender la postura del gobierno colombiano. Colombia, como muchas economías emergentes, enfrenta presiones simultáneas: necesidad de crecimiento, estabilidad fiscal, control de la inflación y demandas sociales internas. En ese marco, el coste de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes, se ha convertido en un asunto políticamente delicado. Y aquí vuelve a aparecer Monómeros. Si la empresa logra estabilizar su producción y sostener precios relativamente predecibles, podría aliviar presiones sobre el sector agrícola. Si, por el contrario, se produce una privatización con fuerte orientación a maximización de beneficios, el impacto en los costes agrícolas podría transformarse en un problema político interno para el gobierno. Por eso, la discusión sobre el futuro de la compañía va mucho más allá de una simple operación corporativa. Ante el riesgo de deterioro bilateral, llegados a este punto, la pregunta que muchos se hacen es directa: ¿estamos ante el inicio de un deterioro estructural en la relación entre Colombia y Estados Unidos? La respuesta honesta, al menos por ahora, es que aún es prematuro para afirmarlo con rotundidad. Las relaciones bilaterales entre ambos países son profundas, densas y multidimensionales. Abarcan comercio, inversión, cooperación educativa, vínculos empresariales y una larga historia de colaboración institucional. Desmantelar por completo esa arquitectura no sería sencillo ni rápido, incluso si existiera voluntad política para llevarlo a cabo. Lo que sí parece evidente es que estamos entrando en una fase de recalibración. Existen varias señales a observar para entender hacia dónde evoluciona esta situación, por lo que conviene vigilar varios indicadores en los próximos meses. Primero, si la suspensión de cooperación de inteligencia se mantiene acotada o se amplía a otros ámbitos de seguridad. Segundo, la evolución de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en sectores estratégicos. Tercero, el desarrollo de los vínculos entre Bogotá y Caracas, de manera particular en materia energética y fronteriza. Cuarto, la reacción del Congreso estadounidense, donde históricamente Colombia ha contado con amplio respaldo bipartidista. Cada uno de estos elementos fungirá como termómetro de la profundidad real. En un contexto global más amplio, no olvidemos además que todo esto ocurre en un momento de transformación del sistema internacional. La competencia entre grandes potencias, la fragmentación de las cadenas de suministro, la transición energética y la creciente multipolaridad están obligando a múltiples países medianos a replantear sus estrategias externas. Colombia no es la excepción. La interrogante clave no es si seguirá cooperando con Estados Unidos, porque casi con total seguridad lo hará en múltiples áreas, sino en qué términos y con qué grado de autonomía relativa. Es un matiz fundamental. Como conclusión de una partida que apenas comienza, si tenemos que resumir el momento actual en una sola idea, sería esta: no estamos ante una fractura definitiva, pero tampoco ante mera continuidad. Nos encontramos ante una fase de ajuste, un ajuste que refleja cambios internos en Colombia.
transformaciones en el equilibrio regional y tensiones estructurales en el sistema internacional. La historia demuestra que estos periodos de recalibración suelen ser graduales, complejos y llenos de matices. Rara vez producen resultados instantáneos, pero frecuentemente terminan redefiniendo las reglas del juego a medio plazo. Por el momento, lo prudente es observar con atención, evitar conclusiones apresuradas y seguir de cerca las próximas decisiones, tanto en Bogotá como en Washington. Porque, como suele ocurrir en la geopolítica, los movimientos más importantes no siempre son los más ruidosos, pero sí los más decisivos. Sí,